Tú me alumbras y la avenida está oscura. Me pierdo entre tus folios, eres la herida y la cura. La voz de los malditos, bendita literatura. Bailemos este prólogo a ritmo de lectura. Dijo Rubén Darío que el libro es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Y es que desde que un libro descansa en tu estantería, las puertas de un nuevo mundo se abren frente a tus ojos. La literatura ha sido mi amante y mi confidente, mi tormento y sobre todo la luz de mi salvación. Hoy he querido retar a uno de mis referentes, un amigo incondicional que tanto me enseñó de amor y de poesía, a que me explique cuáles son esos libros que le han convertido en la persona que soy. Para mí la literatura es una de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano para ser libre. Cuando lees, puedes viajar a otros mundos. Puedes concebir ideas que nunca antes habían estado en ti y a fin de cuentas puedes evolucionar. Puede haber literatura en una conversación, puede haber literatura en una conferencia, puede haber literatura en una canción. Al final yo me dedico a transmitir ideas. Lo hago mediante libros, lo hago en la radio, lo hago mediante canciones, lo hago mediante freestyle y todo esto nace de enriquecerse de algún lugar. La literatura es una fuente muy importante. Si mi vida fuera un libro, yo creo que sería un diario, porque me imagino muchas páginas en blanco, me imagino tener la posibilidad de escribirlo y la verdad es que yo no me veo con una vida contemplativa, no me veo leyendo cómo tiene que ser mi vida, me veo escribiéndola. ¿Qué pasa, Guille, hermano? ¿Qué dices, tío? Aquí ya con programa propio y todo. A gusto. Gusto, enhorabuena, tío, enhorabuena. Cuando me contaste el formato, la verdad es que me encantó. Y, tío, enhorabuena. Gracias, tío. Para mí es un placer que estés aquí, que ya sabes que eres muy importante para mí, tío. Y más si es para hablar de literatura, es una de nuestras grandes pasiones, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, yo ya te adelanto que yo no soy un lector habitual, yo lo he dicho 1.000.000 de veces, pero para mí la literatura se puede encontrar en tantos sitios y te puedes enriquecer de tantas maneras que al final no hace falta ir al formato clásico de un libro, una novela, de la página 0 a la 300, claro, sino que, claro, que lo puedes encontrar en tantos lugares que no creo que el libro en su formato tradicional tenga que tener la exclusividad de fuente de enriquecimiento del ser humano. Exacto, y que al final información encontramos en todos sitios también y yo creo que para cada persona hay una obra o hay algo que puede enriquecerle, tío. Háblame un poco de los libros que has elegido, que me llaman mucho la atención. Pues tío, yo creo que estos libros son un reflejo de cómo funciona mi cabeza, porque además son libros que se contradicen entre sí. He elegido estos 3 libros porque reflexionan acerca del sentido de la vida. A ver, déjame recordar, era La insoportable levedad del ser, ¿no? El caballero de la armadura oxidada. Eso es. El caballero de la armadura oxidada, ¿no? Sí. Y El hombre en busca de sentido. Eran estos 3, ¿no? Sí. Pues sí, tío, sí. La insoportable levedad del ser es una novela que precisamente reflexiona acerca de qué es lo leve en nuestra vida y qué es lo pesado a lo que hay que darle sentido. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que es un ensayo psicológico, es un psicólogo que estuvo en un campo de concentración nazi, un psicólogo judío, que te dice que tienes que encontrar el sentido de la vida en algo fuera de ti, sea en una persona, en una idea, en una causa, y que al tener ese porqué encontrarás un cómo. Y eso es lo que de verdad te da una razón para vivir y una razón para hacer las cosas. Y luego el tercer libro, que es El caballero de la armadura oxidada, me parece un libro precioso. Sí, que está inspirado en El progreso del peregrino, que es un clásico de John Bunyan, tío. O sea, es una alegoría, ¿verdad? El caballero de la armadura oxidada. Es un cuentecillo. Es que además es como un libro para leer una vez cada 10 años, porque cada vez que lo vas leyendo aprendes una cosa distinta. Claro, conforme tú maduras, el libro madura contigo, está claro.
Claro, exacto. Y el aprendizaje que he sacado de ahí es que el sentido realmente está en uno mismo, está en nosotros, y es ahí de donde hay que sacar verdaderamente la gasolina para vivir. Los 3 libros, tío, me cuadran mucho con tu personalidad, conociéndote, porque al final son 3 obras donde encontramos mucha filosofía y concretamente temas como el existencialismo, que al final yo creo que están muy presentes en tu vida y en tu forma de pensar. Y me ha parecido muy interesante el razonamiento que has hecho y las 3 obras que has elegido, tío. Y por otra parte, te quería preguntar algo, tío, que últimamente estoy pensando mucho. Que últimamente, tío, yo creo que la literatura está como pasando un poco a un segundo plano para muchas personas y para estas nuevas generaciones y tal. ¿Tú qué crees, tío, que tiene que tener un libro para que enganche a sus lectores o a unos nuevos lectores, digamos? Claro, yo creo que depende, o sea, cada persona se va a enganchar a una cosa. Ya te digo, yo no me voy a enganchar tanto a una clásica novela de ficción que te cuenta una historia, porque no va conmigo. O sea, yo estoy más en leer filosofía, en leer psicología, crecimiento personal. Creo que cada persona se puede enganchar por factores distintos, pero a grandes rasgos que existan, por ejemplo, formatos como este, ¿sabes? Este tipo de programas que puedan acercar la literatura a los jóvenes, que puedan hacer ver que es algo interesante y enriquecedor, pues yo creo que pueden ayudar. Sí, claro, todo lo que sea cultura, y además, como tú bien has dicho, cada persona se engancha ya no solo a un género, sino a una obra específica y tal. Y también yo creo que va por momentos, porque tú igual hoy no te vas a enganchar a una novela a un thriller, porque a lo mejor en tu vida no es el momento para ello, pero igual de aquí 6 meses sí. O sea, todo va evolucionando y las cosas van cambiando contigo, está claro. Totalmente. Y otra cosa que me parece interesante es que hay mucha crítica a lo que se llama como poesía pop. En plan, pues bueno, es autores que hacen una poesía como más accesible, más fácil para el público general, y es como, hostia, pues a lo mejor eso es un enganche para que esa persona entre en la literatura. Como cuando los raperos criticaban las batallas de gallos, en plan, eso no es rap, no es hip hop, tal. Bueno, pues mucha gente empezó a escuchar rap a raíz de ver una batalla de gallos, por ejemplo. Yo creo que si te despierta emociones y te eriza la piel, tío, eso ya es literatura para mí. Sabes que en Ritmo de Lectura también le propongo un reto a todos los invitados y estoy deseando ver el tuyo. Ya sabes que tienes que componer algo tuyo, musical, relacionado con los valores de la obra que hayas elegido. Así que dime qué vas a hacer, por supuesto, y sobre todo qué obra has escogido. Pues he elegido El hombre en busca de sentido, porque me gusta mucho la reflexión que hace el autor cuando observó a los prisioneros del campo de concentración y vio como ante las mismas circunstancias penosas en las que estaban, algunos sacaban su mejor versión y otros sacaban su peor versión. Unos cogían su último trozo de pan y lo compartían con el resto de los prisioneros, incluso les consolaban, estaban con buena actitud, optimistas, positivos, y otros traicionaban a sus compañeros, estaban deprimidos, intentaban suicidar, y eso le hizo llegar a la reflexión de que la responsabilidad de cómo nos enfrentamos a nuestra realidad está en nosotros mismos. Si nosotros somos capaces de encontrar ese sentido en la vida, seremos capaces de afrontarla y de verdad de sacar nuestra mejor versión. Pues ha llegado el momento, estoy deseando ver cómo esa mente maravillosa que tienes transforma los valores de la obra de un psiquiatra austriaco. Así que muchas gracias por aceptar mi reto, Guille, siempre es un placer verte, aunque sea a través de una pantalla, y nada, ya sabes que te quiero mucho y que espero poder abrazarte pronto. Besazos. Estuve mucho tiempo buscando la verdad, queriendo controlar mi realidad. Pero entendí que soy el único responsable y que la realidad no es controlable. Me vino una idea tan directa que la realidad depende de lo que tú proyectas, de todo lo que tienes dentro. Depende estar triste, depende estar contento, depende salirse en esta improvisación, sacar tu mejor o tu peor versión. Por eso te lo digo con elegancia, el ser humano no depende de sus circunstancias, sino de la actitud que tiene ante ellas. Por eso puedes ser un mierda, puedes ser una estrella, no lo sé. Las cosas no se controlan, las cosas simplemente suceden solas. Entonces
Para pararlas, lo mejor es no idealizarlas, ni a las personas ni a las situaciones. Es lo único que te va a dar las opciones. Por eso así lo pillo y lo detono. Y todo el mundo que tiene un porqué, pues encuentra un cómo. Si tienes un porqué, no importa todo aquello que te vaya a suceder. Claro que podrás levantarte de la cama, aunque cada día te enfrentes a un nuevo drama. Mamá, dime, ¿qué pasará si yo intento controlar la realidad? Si yo solo puedo escupir rabia, le diré que me convertiré en el rey de la logoterapia. Ey, el hombre en busca de sentido, Víctor Frank. ARK. Yeah. ¡Mua! En la levedad de su ser, Arcano es ese caballero en busca de sentido que flota entre ritmos con una destreza incomparable. Hoy Guille ha vuelto a demostrarme que no tiene límites, convirtiendo la filosofía de una obra maestra en una improvisación que nos ofrece respuestas a todas esas preguntas guardadas en el cajón de la incertidumbre.